Buenos días. ¿Sí me escucha, doctora? Yo sí, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días, sí, doctora, la escuchamos bien. Ah, ya. Me dicen si cambia. Ese es uno, No se ve dos, ninguna presentación, doctora. uno, dos. Sí, doctora, sí está cambiando. ¿Cambia? Ok. Listo, cuando me digan, yo creo que el doctor Omar no se va a conectar. Nosotros estamos listos, doctora. Ok. Ok. Hoy vamos a revisar rápidamente las lesiones musculares y es un tema más bien de resonancia magnética para el R3 y el R4. El tema es importante porque aproximadamente el 30% o por lo menos una tercera parte, casi la tercera parte de los deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, los futbolistas llegan a presentar una lesión muscular durante su vida o durante el periodo de actividad. Para esto es importante reconocer la apariencia típica de las lesiones musculares en las diferentes fases, aguda, subaguda y crónica, particularmente por resonancia magnética. Para ello es importante el conocimiento anatómico básico y poder entender la imagen musculoesquelética. Entonces vamos a en nuestro reporte, hacer un detalle extenso en medida de nuestras posibilidades para describir estos hallazgos en la resonancia magnética que indiquen la severidad, la extensión del proceso, porque son de marcadores que son importantes para el seguimiento o para la rehabilitación. Y más que una revisión anatómica, vamos a hacer una revisión de la imagen para no tomar tanto tiempo. Y esa es la apariencia normal del músculo en el ultrasonido. Hay quienes lo describen, sobre todo en la imagen axial o transversal, eje corto a la izquierda, este aspecto de cielo estrellado, como un fondo negro con varias estrellas que son el perimicio y el epimicio blanco. Pueden ver el perimicio y el plano facial profundo adyacente como una línea ecogénica justo por abajo de la hipodermis y ven todas las fibras musculares hipoecoicas en el ultrasonido, divididos por estos septos de tejido conectivo. Así se ve en la resonancia magnética, el músculo por su alto contenido líquido se observan hipointensos en T1 y debido a la suma de la colágena le da esa intensidad característica en T2. La unión miotendinosa es importante reconocerla o reconocer la anatomía porque se observan sobre todo en el ultrasonido como estas ecogenicidades gruesas o como septos gruesos no es más que el origen del tendón, como lo indica la flecha blanca en el ultrasonido, donde se origina el tendón y podemos crear tanto en ultrasonido como en resonancia magnética, si la imagen no está perpendicular, dependiendo de la orientación del tendón y de la unión miotendinosa, podemos crear falsas imágenes en ese sitio. Por ejemplo, la grasa que rodea el tendón en la resonancia magnética se ve como una línea de hiperintensidad o de interfase que no deberá confundirse con sangre. Entonces, todos los tendones ya sabemos que son marcadamente hipointensos en todas las secuencias en resonancia magnética por su contenido de colágeno. Y bueno, hay muchos, en cuanto a la técnica es muy importante utilizar el transductor o los transductores dependiendo de nuestra máquina y de la complexión del paciente. Es decir, por ejemplo, si es muslo o cadera o es un paciente grueso, hay que utilizar a veces, ayudarnos con un convexo o empezar con un convexo para ver la profundidad, e identificar la hiperecogenicidad de la sangre en la fase aguda y después hacer todo lo demás como el barrido, la imagen extendida y sin duda el uso del Doppler color cuando estamos haciendo las imágenes, obteniendo las imágenes tanto en plano de eje corto y eje largo
del músculo y tendón que nos interesan, de la unión miotendinosa que nos interesan, y la ventaja del ultrasonido, además de, ya saben, ausencia de radiación, bajo costo, amplia disponibilidad, es muy sencillo, muy fácil de hacer y además podemos tener algunas herramientas útiles, ¿no? Como la imagen extendida, la elastografía que apoya o vende la imagen, pero es importante porque es muy sencillo el poder realizar en los diferentes planos y es muy rápido. Entonces, recordemos la apariencia normal del músculo en la resonancia magnética. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a utilizar transductores cuando el paciente está otra vez anchito, gordo o está esa zona está voluminosa y yo tengo dudas si es masa o si es sangre o es una lesión muscular. A veces empiezo con un transductor convexo, sobre todo muslo y cadera, y ya que ubico yo mi marcador anatómico como el hueso ecogénico y las masas musculares o el compartimento, entonces ya utilizo el lineal de baja frecuencia para poder terminar o finalizar el estudio. Obviamente, la posición del paciente cómoda es clave para que nos ayude a obtener las imágenes. La elastografía no es fundamental, pero apoya, sobre todo si tenemos duda en sangre o en grasa. Es más importante utilizar el ultrasonido Doppler, Doppler color o Power Doppler buscando hiperemia o neovascularidad, sobre todo si tengo duda, sobre todo en un paciente adulto mayor en el que no está claro el antecedente de trauma y que puedo confundir un hematoma con una masa. Eso es quizá el aprendizaje más importante, porque a todos nos pasa. Y sin duda la ventaja es que lo podemos hacer dinámico y el comparativo, cuando tienes el paciente lo haces comparativo con el lado sano. Entonces, ya sabemos todas estas ventajas y permite categorizar el grado de la lesión, que es lo que nos interesa hoy. Sin duda, el ultrasonido es fundamental o es ideal en medida de que el paciente se presente, evaluarlo desde las 2 horas después del trauma hasta 2 días después, posteriores al trauma. Es decir, es clave en la evaluación muscular en fase temprana. Y en la resonancia magnética, obviamente, dependemos de muchos factores. Uno, de la pericia del técnico, para poder demostrar la lesión en los dos planos, idealmente perpendiculares, o que se le indique hacer el estudio comparativo que hace más fácil el diagnóstico. El uso de la antena correcta o adecuada para el paciente. Y la utilización de ciertas secuencias, por ejemplo, eco de gradiente si estoy queriendo descartar o encontrar hemosiderina en una lesión crónica o crónica subaguda. El contraste no está indicado como tal, no es indispensable. Quizá hay 2 o 3 casos, pero no es el uso estricto. Por ejemplo, uno es la lesión muscular de aparición tardía, el edema muscular de aparición tardía, porque son lesiones que se comportan como masa y que pueden reforzar. Y el otro punto importante sería el diferenciar una lesión muscular, o ya lo veíamos, aquellos tumores que sangran. Entonces habrá que tener cuidado en indicarle al técnico el uso correcto de la antena y el FOB que nos interesa, porque podemos iniciar con imágenes comparativas, por ejemplo, axial y coronal con un FOB amplio y después disminuir el campo de visión dirigido al músculo o al grupo muscular que me interesa. Entonces, obviamente, hay secuencias que son indispensables como T1 y T2 en las diferentes fases, sea aguda, subaguda o crónica. Sin duda, las secuencias que son más aparatosas y nos permiten diferenciar líquido y sangre son secuencias T2 o secuencias sensibles al líquido porque podemos valorar la extensión del proceso y a partir de ahí dedicar nuestro estudio dirigido al grupo muscular que interesa. El eco de gradiente cuando la lesión es crónica buscando hemosiderina y otras realmente no son tan importantes la valoración de estas lesiones. Entonces, recordemos primero, el tip es recordar la anatomía y así vemos la unión miotendinosa como la pluma, un tendón grueso, central, hipointenso, lineal, con contorno homogéneo y las fibras
fibras musculares, como este aspecto de la pluma del ave, y vemos ahí las secuencias sensibles al líquido demuestran fácilmente esta hiperintensidad de esas líneas, como si fuera una pluma, donde muestran toda la normalidad de la hiperintensidad adyacente a la unión miotendinosa o que rodea la unión miotendinosa. Los invito a que revisen. Van a encontrar mucho de lesiones musculares. Esto me gusta mucho. Bueno, a mí he pertenecido al ESRR, entonces es importante poder valorar lo que indican o las actualizaciones de estos subcomités. No vamos a detenernos mucho en la anatomía, sino que vamos a hacer un énfasis en los tipos de patrones y los diferentes grados de lesión de estos desgarros musculares y miotendinosos. Entonces, en la resonancia magnética, cuando tenemos o estamos evaluando el músculo, hay cuatro subgrupos que debemos considerar. Uno es una anatomía normal, es decir, una variante anatómica y la intensidad es normal y su intensa al resto de las masas musculares. Entonces, estamos ante una variante anatómica, es importante hacer la valoración o la revisión comparativa. Es importante identificar si lo que estamos evaluando es un patrón de atrofia muscular, porque cambia mucho a un patrón de masa o de edema muscular. Son patrones completamente diferentes. Entonces vamos a revisar el patrón de edema muscular. Y el edema muscular no solo puede ser de origen traumático, puede ser metabólico, inmunológico, inflamatorio, como dermatomiositis, hipolomiositis o miositis secundarias a otros procesos. Por ejemplo, este fue por cerebastatina, por medicamentos. Entonces, otra vez, la historia clínica sin duda es importante en la valoración de estos pacientes. Pero vamos a enfocarnos al tema de hoy, la lesión muscular, y puede ser la lesión muscular aguda por desgarro, por trauma indirecto, que está localizado lo vamos a encontrar la lesión en la unión miotendinosa, no cruza planos o compartimentos, no cruza otras masas musculares. Puede ser por trauma directo y es un trauma contuso de un atrapamiento muscular entre el trauma externo y otro compartimento o el hueso. Y este sí cruza diferentes planos o diferentes músculos, no afecta o no está localizado a la unión miotendinosa. La extensión del proceso depende de la causa que lo origina y puede haber múltiples patrones como celulitis, colección epimicial, otros planos intermusculares o fuera del músculo que están comprometidos. Puede ser un trauma directo por laceración, por un trauma penetrante y obviamente vamos a ver el trayecto de la lesión, punzocortante, etcétera. O bien puede tratarse de un síndrome compartimental, ya cuando está complicado, veremos algunos de estos casos. Entonces, en relación a las clasificaciones, habrá dos o tres puntos que son importantes, ya lo vimos. Uno es si la lesión es directa o indirecta, si la lesión es aguda o crónica. Y sin duda, lo más importante que le interesa al ortopedista o al médico de rehabilitación es determinar el grado de la lesión. Y hay diferentes clasificaciones. Entonces, vamos a revisar algunas de estas. En el grado uno no hay pérdida en la función, es decir, puede tener dolor, aumento de volumen, pero el paciente sigue utilizando la extremidad, sigue haciendo su vida. Puede haber sangre intersticial. En el grado 2 la lesión es más extensa, ya hay compromiso en la función del paciente, pero sigue activo o sigue caminando, se sigue moviendo. Hay un mayor grado de ruptura de las fibras y la pérdida de la función es parcial. Hay sangre en el músculo y cuando la lesión ocurre en la unión miotendinosa, hay sangre alrededor de la unión miotendinosa. Y en el grado 3 es muy sencillo porque el paciente ya no se puede caminar, no se puede mover, tiene dolor, está limitado para la función, para su actividad diaria mínima o básica y tiene una lesión muscular completa y hay sangre focal, pero también sangre más allá del sitio de lesión.
Vamos a revisar otra vez estos puntos. La lesión puede, entonces es importante diferenciarla entre el trauma directo o la lesión indirecta y sin duda el antecedente clínico es importante. Pero ¿qué vamos a ver? En la lesión directa es lo que les comentaba, cruza límites anatómicos, es decir, se encuentra localizada la sangre, el edema en el músculo que recibe el trauma o la compresión directa, pero también hay otras masas musculares o edema muscular en masas vecinas, dependiendo de la extensión. Puede haber líquido epimicial o celulitis, etcétera. No ocurre en la unión miotendinosa y estos producen comúnmente síndrome compartimental más que la causa o el trauma indirecto en el músculo. Y así lo vemos. Por ejemplo, en el muslo es frecuente en el compartimento anterior por accidentes, caídas, donde una causa externa produce compresión entre un grupo muscular y el hueso en la parte profunda. Entonces hay múltiples músculos comprometidos. Es frecuente, por ejemplo, que ocurra en el vasto intermedio o en el recto femoral y se comporta así como una imagen de hematoma intramuscular, pero no solo en el vasto intermedio, vemos la sangre aguda, hiperintensa en el contorno de la lesión ovoidea bien definida y en las imágenes en las secuencias sensibles al líquido, vemos el hematoma con el componente líquido central y vemos múltiples otras masas musculares como fibras profundas y posteriores de los vastos medial y lateral donde hay edema y hay líquidos o estas líneas epimiciales y aquí prácticamente solo está respetado el recto femoral. Entonces cruza límites y se va más allá generalmente del músculo que está afectado en forma primordial. Entonces, en las diferentes grados o clasificación, uno de los más sencillos o el que es más fácil de utilizar, sobre todo porque al hacer el ultrasonido puedo hacer la correlación con la resonancia magnética y no me complico en subclasificación. Y es muy sencillo. En el grado uno es un patrón en plumas intersticial donde vemos esta hiperecogenicidad alrededor del tendón o la hiperintensidad alrededor del tendón hipointenso. El grado 2 hay distorsión de la arquitectura muscular, es decir, no solo hay ecogenicidad o intensidad de señal anormal, sino el músculo está perdido en relación con la arquitectura, en relación con la pérdida de este patrón de cielo estrellado en el ultrasonido. Hay hematoma. Y en el grado 3 es muy sencillo porque la ruptura está completa y desde que ustedes ven al paciente cuando ingresa a la sala, el paciente no se puede apoyar, no se puede sentar, no puede caminar, entonces la función está comprometida. Entonces, ¿qué es importante o qué signos o qué información es relevante cuando estoy hablando o reportando mi lesión muscular? Pues aquellas lesiones musculares que van a tener un tiempo de recuperación muy, muy largo, porque esto es importante para la función, la economía y lo que va a hacer el médico en rehabilitación. Y estos son aquellos que son lesiones extensas como grado 2 o 3 o rupturas completas, aquellos que son largos, es decir, por ejemplo, en el muslo, que son de varios centímetros, no sé, 20 centímetros cuando hacemos la medición, de aquellos que tienen compromiso de la unión miotendinosa en el trauma indirecto, pero que se extienden dentro del tendón, es decir, hay afectación, desgarro parcial, pero hay una extensión, como una delaminación de las fibras del tendón por la extensión como tipo centinela extendiéndose al tendón. ¿Por qué? Porque son más extensas y son varios puntos, diferentes tipos de cicatrización. Entonces, otra vez, en la historia clínica es importante identificar si hay una lesión. Al momento de hacer el estudio, de interrogar al paciente o al acostarlo, preguntar si ha tenido lesión previa en esa topografía o en ese músculo, porque puede haber recurrencia y otra vez son de estos tipos que habrá que documentar porque la recuperación es más tardía, más costosa. Entonces, otra vez retomemos, son puntos importantes en la imagen de la lesión muscular. Si estamos haciendo el estudio temprano, 2 horas
a 2 días del trauma, el ultrasonido es fundamental. Si la lesión es tardía, es importante en el ultrasonido identificar el estudio previo si se cuenta con él y sin duda en la resonancia magnética la imagen comparativa. Y entonces nos vamos a enfocar en la descripción del estudio actual o bien la revisión de los siguientes signos en el reporte subsecuente y estos son identificar la disrupción de las fibras, la presencia y la evolución del hematoma, el tipo de reacción inflamatoria perilesional como celulitis y las colecciones entre los músculos o epimiciales, si podemos identificar la regeneración o la cicatriz del proceso. Por ejemplo, la astografía nos ayuda un poco si lo sabemos utilizar porque vamos a identificar el proceso de fibrosis como un proceso duro y dependiendo de nuestras escalas o de nuestros, si es la ortografía cualitativa, de nuestra patrones de color en la imagen. Y obviamente, como secuela, identificar los cambios por denervación, que son la disminución en el espesor muscular con hiperecogenicidad por infiltración grasa en el ultrasonido o hiperintensidad desde la imagen T1 y T2 por la infiltración grasa en la resonancia magnética. Entonces, hemos intentado o vamos a intentar ver esos tipos de lesiones en las siguientes imágenes. Y como les decía, hay múltiples clasificaciones. Este de Müller y Wolfart, si no se los he enviado, se los envío más tarde. Y hace una revisión muy interesante de todas las clasificaciones que existen para valorar la lesión muscular. Entonces ahí tenían, ya les había mostrado algunas de estas. Y a mí en particular me gusta la de Pitrons del 2002 porque es muy fácil. Entonces, en la lesión grado 1 encontramos que el grado de ruptura muscular es menos del 5% del músculo comprometido y es muy fácil si hacemos una imagen extendida en el ultrasonido porque sacamos el porcentaje y sin duda es más fácil en la resonancia magnética si contamos con una imagen FOB o la imagen comparativa para obtener los porcentajes o porcentajes estimados. Sin duda, esto está aunado a la función del paciente. En el grado 2 hay una ruptura parcial, que es más del 5% de las fibras musculares comprometidas y puede tener o no lesión de la fascia profunda adyacente. Y obviamente el grado 3 pues es muy sencillo porque es la pérdida de la función y hay un grado completo o de alto grado, es decir, que solo hay pocas fibras musculares sanas o íntegras y hay retracción de la masa muscular, hay colección líquida y sangre y hay compromiso de la fascia. Entonces, si a mí me dicen, a mí me gusta utilizar porque es muy sencillo, muy fácil cuando estás haciendo el estudio, Pitrons, pero hay otras clasificaciones que lo dividen en 1A, 1B, etcétera. Incluso hablan o se reporta en relación con la administración del gadolinio en resonancia magnética. A mí me parece que es un poco, quizá más específica o más importante para la función, pero no le vas a administrar el medio de contraste en forma rutinaria a un paciente con una lesión muscular porque hace más largo el estudio o por el costo y además no se justifica, sobre todo nosotros que estamos en estos hospitales donde los insumos luego no tenemos insumos, entonces sí es importante utilizar la que sea más sencilla para ustedes y la que se utilice en el medio. Entonces, las lesiones grado 1, por ejemplo, esto es un gemelo o un gastrocnemio medial y vemos, perdón, el gastrocnemio, sí, medial, y el lateral vemos cómo está hizo intenso al resto de las masas musculares como el tibial anterior, que es el que está pegado entre tibia y fíbula a por delante. Y entonces es muy fácil identificar desde T1 este patrón intersticial entre las fibras. No son septos, se ven como imágenes puntiformes y reticulares delgadas, confluentes en un sitio donde está el marcador, obviamente. Vemos como en T2 y en las secuencias sensibles al líquido vemos este patrón como de aves o lineales que cruza el plano muscular, confluentes e hiperintensas, pero no hay retracción de fibras, quizá un poco el cambio en el contorno
epimicial del músculo es grado 1. Se entendería que el dolor es como tipo contractura muscular, pero el paciente se sigue moviendo. Este es un grado 1, pero es una lesión crónica. ¿Por qué? Porque ya tenemos hemosiderina y vemos componentes de hipointensidad en todas las secuencias y tenemos la imagen comparativa de los eh, 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 músculos en el tercio medio del muslo y vemos el muslo derecho sano. Sin embargo, es muy fácil identificar en el sitio de la unión miotendinosa del recto femoral el tendón hipointenso grueso, como lo marca la flecha, y luego este patrón intersticial de hiperintensidad anómala por sangre en T1 adyacente a ese tendón o la unión miotendinosa. Y tenemos el otro, vemos el tendón delgado, hipointenso, homogéneo, el lado sano. En la imagen axial T2 vemos la hiperintensidad anómala en forma comparativa y hay una asimetría en el contorno epimicial del músculo hacia la parte anterior. Y en las imágenes con supresión grasa, como el estir que tenemos abajo, donde vemos la marcada hipointensidad por presencia de hemosiderina y vemos la diferencia en el patrón muscular. Sin embargo, no hay distorsión arquitectural. La arquitectura o el espesor del músculo está más o menos conservado o comparativamente similar al lado sano. Entonces, obviamente, el tiempo de evolución son claves para saber qué es lo que vamos a identificar. Me ha tocado ver estudios o pacientes que les han hecho biopsia porque piensan que estos son tumores musculares y vienen al estudio una y otra vez y el médico le ha hecho la biopsia y piensa que fue un rabdomiosarcoma o una lesión muscular porque hizo biopsia de fibras musculares. Entonces, es importante el identificar el mecanismo de lesión, la historia clínica para poder identificar estas lesiones en una topografía característica. Es una lesión indirecta, puede ser una patada con contracción muscular intensa o un intento de patada y lo traba un jugador jugando fútbol y tienen una topografía característica. La imagen es muy sencilla en el diagnóstico. Esta es una lesión con mayor cronicidad. ¿Por qué? Porque el tendón está grueso, como el doble del tendón. Vean cómo se ve en este caso el tendón del recto femoral a nivel del cuádriceps, como un doble tendón en la imagen, en ambas imágenes axial, densidad de protones y T1 en el muslo a la derecha y vemos el tendón marcadamente grueso. Prácticamente no hay hiperintensidad adyacente a la unión miotendinosa, pero ya tenemos cambios musculares. Vean cómo el espesor es diferente, es menor en este recto femoral comparativamente con el lado sano. Entonces, otra vez es topografía característica. Ustedes no van a ver un tumor o una lesión fuera de una trauma que se localiza en la unión miotendinosa como esta. Entonces, vemos hemosiderina y marcada hipointensidad gruesa en las diferentes secuencias. A diferencia de las rupturas completas, y podemos ver cómo es una amplia lesión extensa en las imágenes sagitales, donde vemos la ruptura completa, la disrupción y la separación del tendón o de las masas musculares, sobre todo en la imagen STIR a su derecha, ven esa imagen triangular que es la suma de la hiperintensidad por líquido y sangre que separa, me parece a mí que más de 4 centímetros entre las fibras musculares retraídas en sentido cefálico y las caudales. Le administraron medio de contraste, supongo que pensaron, sobre todo en la imagen axial, que podía ser un tumor o una masa. Y vean cómo en la imagen sagital T1 con supresión grasa ven el líquido o la sangre central que no refuerza y todo el patrón muscular alrededor como refuerza en forma intensa, casi como un absceso, contorno anular lineal bien definido. Y otra vez, en las imágenes axiales, en este paciente, creo que era futbolista de 32 años, vemos la colección epimicial, vemos esa hiperintensidad intermuscular, como la imagen axial T2 con supresión grasa. La imagen que nos da el diagnóstico es la imagen axial T2, donde vemos esta ausencia de fibras y se ve una imagen cuadrangular
porque pasamos el corte justo donde no hay fibras y hay retracción de los componentes musculares. Y la imagen dudosa sería la imagen arriba de T1 post gadolíneo con supresión grasa, donde vean cómo refuerza como en forma de absceso un contorno grueso que refuerza con reforzamiento hacia fibras musculares y el contorno epimicial del cuádriceps con una falsa imagen nodular central que puede ser un coágulo y entonces simula absceso, pero otra vez la topografía es característica, es la unión miotendinosa del recto femoral, entonces la lesión, el diagnóstico es muy sencillo. Entonces tendremos que caracterizar en los diferentes planos, en el axial y el perpendicular, que puede ser, en este caso sagital, hacer la medición del gap o del sitio donde no hay fibras musculares o ausencia de fibras musculares para valorar el grado de retracción. Hay otras lesiones más pequeñas en el trauma indirecto cuando hay un desgarro con un patrón epimicial, porque a veces el diagnóstico nos lo da este signo, el de encontrar esta línea hiperintensa, gruesa, que divide las masas musculares, se localiza la sangre o el líquido más la sangre, como esta hiperintensidad lineal, gruesa o curvilínea que separa las masas musculares. Y lo vemos, y lo mismo lo vemos en el ultrasonido como componente curvilíneo grueso anecoico. Y vamos a buscar las fibras adyacentes para valorar la ecogenicidad o en este caso la distorsión arquitectural si hubiese y la hiperintensidad anómala de fibras. Entonces, si ya tenemos un grosor de corte amplio de 4 o 5 milímetros, podemos pasar desapercibido, podemos no pasar el corte en este sitio y perderlas, pasarlas por alto estas hiperintensidades que pueden simular grasa en las fibras musculares. Entonces, ese es un desgarro uno del aductor magno, donde vemos un patrón epimicial predominante. Para diferenciarlo de una grado 3 es una ruptura amplia, completa del aductor magno, donde vemos desde el T1, vemos esa hiperintensidad tenue, amplia, extensa en la topografía del aductor, un patrón heterogéneo en el extremo proximal donde está ancho y podemos hacer la medición de cuántos centímetros, quizás 16 centímetros en el plano de eje largo. Y en la imagen comparativa podemos identificar la ausencia de las fibras. Vean la imagen comparativa, cómo hay retracción muscular con el hematoma, el líquido y la hiperintensidad que representa la sangre por degradación de la hemoglobina en la porción hipointensa y la sangre y el líquido hiperintenso en T2, donde hay en forma comparativa, una retracción de masa muscular con aumento en la amplitud del espacio intermuscular. Imágenes en punto 5, pero son muy elocuentes en mostrar los diferentes tipos de lesiones. Me dicen si cambia porque ya a mí ya se me trabó. Ok, puede haber otros patrones de lesión musculares o fuera del músculo donde vamos a encontrar, como en este caso, lesiones que están localizadas fuera del músculo, que son hematomas con necrosis grasa. Eso es muy fácil identificarlo en el ultrasonido, porque, por ejemplo, son lesiones hipodérmicas profundas que tienen líquido, pero tienen grasa en el interior. Son esas imágenes nodulares hipointensas que se suprimen en la secuencia con supresión grasa. Y vean el hematoma bien definido, redondo en la imagen axial, ovoideo en la imagen coronal, donde vemos esos componentes nodulares o globulares hiperintensos y intensos a la grasa y un contorno hipointenso que representa la hemosiderina con unas imágenes de celulitis adyacentes o perilesional. Entonces, a veces, sin el antecedente, podemos confundir estos hematomas con un tumor si no tenemos el antecedente clínico. Y hay otros patrones de presentación menos comunes, pero ahora, sobre todo por la sensibilidad o la ah,
resolución que tenemos en los transductores en ultrasonido, podemos ver este patrón de edema muscular que generalmente se presenta 24, 48 horas después de que el paciente hace el ejercicio intenso. Entonces, cualquiera que va al gimnasio llega con, las más de las veces asintomático, pero tenemos esa hiperecogenicidad tenue, mal definida, sin aumento en el espesor muscular en el ultrasonido o hiperintensidad intersticial tenue, las más de las veces en relación con la actividad física. Las más de las veces el paciente hace mucha actividad y no duele, pero llega a haber algunos casos en los que son extensos de diferentes grupos musculares o muchos músculos y es muy marcado el patrón de hiperintensidad anómalo en la resonancia magnética. En estos no hay alteración estructural y regresa en unas semanas, dependiendo otra vez de la actividad del paciente, generalmente regresa en pocas semanas o días a su apariencia normal. Y entonces, no hay alteración unión miotendinosa porque se refiere a la sobrecarga de ejercicio que hace este patrón de edema muscular de aparición tardía en el estudio de imagen. Y se ha visto que hay algunos casos cuando el proceso es muy extenso o bilateral, hay una elevación de la creatinina quinasa. Y así lo vemos en el ultrasonido como imágenes hiperecoicas tenues entre las fibras musculares que no abomban, no desplazan, no producen efecto de masa. Y el paciente a veces no refiere sintomatología, pero si tú le preguntas cuando estás haciendo el ultrasonido, él te dijo, sí, sí fue al gimnasio, levanté pesas, etcétera. Me excedí en la carga o en la intensidad y la frecuencia. Pero hay unos que se comportan como la resonancia magnética, se comportan como falsas masas musculares y pueden hacer confundir con tumores. Y este es la porción corta del tendón, perdón, del músculo del bíceps femoral, donde vemos esa hiperintensidad difusa de la masa muscular. Vean cómo respeta y rechaza incluso la unión miotendinosa y hay mucho líquido adyacente en la grasa, celulitis y adyacente o suprayacente a las fascias y a veces refuerzan en forma intensa con el gadolinio y la característica es que aunque parece que ensancha el músculo, van a regresar a su apariencia normal en unos días. Y entonces así vemos este edema muscular de aparición tardía o delay onset muscle soreness, donde vemos múltiples músculos hiperintensos en las diferentes secuencias con este patrón de edema muscular en las fibras. Vean cómo los diferentes músculos en el compartimento anterior, en ambos muslos, pero sobre todo en el derecho, vemos estas hiperintensidades intramusculares, pero hay también líquido epimicial adyacente a la fascia, e incluso celulitis, sobre todo en el lado, en el muslo, en el lado derecho. Y vemos este patrón otra vez de líneas o de plumas anormales en las masas musculares. Y otro que a mí me gusta mucho porque es difícil, lo hemos visto en todas las presentaciones, es la miositis osificante y dependiendo del estadio en que lo vamos a identificar, es como lo vamos a observar como una falsa lesión o un pseudo tumor. Obviamente siempre es una relación traumática donde trauma directo produce un hematoma y lo que ocurre es en la fase más temprana es edema muscular, hiperintensidad adyacente, algo similar a esto, pero es un patrón intramuscular las más de las veces o adyacente a un músculo en cualquier sitio, es más frecuente obviamente en pierna, muslo, pero también puede ser en antebrazo y pelvis en relación con un trauma antiguo y vemos una masa intramuscular heterogénea que se va osificando de la periferia hacia el centro, es decir, el estudio seriado nos va a mostrar este patrón de líneas que se hace en una posición creando como múltiples capas en esta masa que no produce periostitis, solo puede producir compresión muscular o de estructuras neurovasculares, que será el motivo de la cirugía porque producen efecto de masa. Entonces, el patrón es variable dependiendo del estadio.
calcifican o osifican con el paso de los años. El edema perilesional temprano desaparece en la fase, en las pocas semanas y sin duda cuando vemos estas masas densas musculares en la radiografía hay que hacer tomografía y o resonancia magnética. Vean cómo una miositis osificante en una fase temprana es, en la fase aguda, en las primeras semanas, se ve como una masa intramuscular tenue, muy isointensa o tenuemente hiperintensa en relación con las fibras musculares. Vemos la delimitación en el contorno y empieza a haber depósito de miosiderina en la periferia antes de que o se osifique o se calcifique. Vemos el contorno neto de la lesión. Hay alteración estructural porque abulta el músculo y después involuciona, desaparece, pero otra vez cuando osifica o calcifica puede abultar el músculo y se siente duro. Entonces, clínicamente, si el caso no está documentado, podemos pensar que esta lesión hiperintensa, lobulada, heterogénea, mal definida, con edema perimuscular en secuencias sensibles al líquido en la fase subaguda puede confundir con un tumor que sea la causa de la resección quirúrgica. Bueno, habrá otros más, menos frecuentes, como la hernia muscular, en la que el ultrasonido está indicado porque puedes hacer el estudio dinámico y comparativo, y sin duda el síndrome compartimental, creo que lo vemos en infecciones porque es una urgencia en la imagen musculoesquelética. Y bueno, además de hernia muscular, la miositis osificante, que es importante conocer o identificar el patrón, hay otros como la atrofia muscular o alteraciones sistémicas que pueden presentarse como falsa masa en un músculo. Aquí tenemos algunos casos. No vamos a entrar en las lesiones crónicas de los músculos donde tenemos denervación y vemos, por ejemplo, en la imagen superior a la izquierda, esta imagen de hiperintensidad, intensidad de protones que ocupa la masa muscular en relación con una neuropatía. Ya habíamos visto el patrón de edema muscular en miositis por medicamentos, las masas musculares, que algunos de estos como el sarcoma alveolar dan un patrón que simula un hematoma intramuscular, pero hiperintenso en todas las secuencias, característico en cierta raza, o el hematoma en la masa muscular que abomba bien definida, como esta masa en el sartorio en la imagen axial T1 a la derecha. Y bueno, no he hablado hoy de lesiones específicas donde hay grados, forma de hacer la cuantificación, porque es importante en estos pacientes que tienen alteración sural, donde, por ejemplo, la poneurosis libre del gastrocnemio, el que esté rota o no, es importante, sobre todo para la rehabilitación y qué le van a hacer y el estudio subsecuente. Y hay una clasificación importante de Charles Pedret que es muy fácil utilizarla en forma rutinaria. Se las comparto, se las envío, no lo vamos a revisar. Es muy fácil identificar con el ultrasonido, no necesitamos un ultrasonido de alta frecuencia para poder identificar la unión miotendinosa del Aquiles, el origen del Aquiles, y los diferentes componentes musculares y tendinosos y las fascias para poder categorizar este tipo de lesiones. Entonces, hoy hemos revisado la importancia de la resonancia magnética en la valoración de estas lesiones musculares en el deportista, sobre todo los de alto rendimiento. Vimos ya cómo la resonancia magnética es útil en la estratificación de las lesiones y sobre todo en el diagnóstico diferencial con otras falsas lesiones tumorales en el músculo. Sin duda, la resonancia magnética es útil en el diagnóstico y en la evolución de las complicaciones del trauma muscular, sobre todo la miositis osificante y el síndrome compartimental. Entonces, las ventajas son que, como les me indiqué, el enlace, el protocolo ya está estandarizado, no importa quién lo haga, quién lo interpreta, cualquiera lo puede revisar. La resonancia magnética en forma general se prefiere como modalidad de estudio debido a la resolución espacial y de contraste, porque permite valorar otras estructuras óseas, sobre todo cuando es síndrome compartimental o miositis osificante, porque es además más específico. La resonancia magnética tiene mayor sensibilidad que el ultrasonido en las lesiones musculares traumáticas. La desventaja es que no todos tienen el acceso o
hay algunos deportistas, estos de Comude y demás, que no tienen el apoyo o el promotor que les pague el estudio. Entonces, ahí el ultrasonido puede ser una alternativa para, en relación con costo-beneficio comparado con la resonancia magnética. Y entonces les debo aquí sobre todo la de Müller-Wolfram. Si no se les ha enviado, se las envío de nuevo para la revisión de las clasificaciones de las lesiones musculares. ¿Preguntas? Doctora, sí, hay un par de preguntas. Hola, doctora, buenos días. Hola. Entonces, tenía la duda. En el caso entonces de un síndrome compartimental, como complicación de una lesión muscular, ¿con qué modalidad de imagen entonces usted nos recomendaría quedarnos? La resonancia magnética. ¿Con la resonancia? Ajá. Gracias. Si la resonancia no funciona, no lo tienes, no sé. En Lagos de Moreno no tengo resonancia magnética. Una buena alternativa es la tomografía computada. El ultrasonido no es útil porque no vamos a poder valorar estructuras profundas, el paciente no coopera, etcétera. Entonces, si no tienes resonancia magnética por cualquier cosa que no funciona, el siguiente estudio es tomografía e incluso la tomografía contrastada. Muchas gracias. Hola doctora, buenos días. Dos preguntas. La primera es, ¿usted hace alguna evaluación por ultrasonido? No, se corta. Buenos ¿Me días, doctora. repite? Mi pregunta, ¿traumatismo hace alguna reevaluación por ultrasonido? Traumatismo ultrasonido, ¿qué, perdón? Que si hace alguna reevaluación por ultrasonido después No. de un traumatismo. Que si hago una re, ¿qué? Evaluación. Una evaluación por ultrasonido en el trauma muscular, Dice que si hace. se corta. No, no se corta. Se la escribimos, doctora. Ajá. No sé por qué se corta. Pero eran dos preguntas. Sí. Ah, y la otra, La segunda es en cuanto a las clasificaciones, doctora. Estaba leyendo acerca de una que es británica. No sé en qué contexto utilizar la británica y en cuál la de Múnich. mm, sí, ese es el problema, que hay múltiples, clasificaciones. Lástima que no creo que tenga por aquí el artículo, deja revisarlo. Este, si tú solo vas a interpretar resonancia magnética y no vas a hacer ultrasonido, a lo mejor la británica es una buena opción. Pero si en forma rutinaria, como yo que hago ultrasonido, y menos resonancia magnética en lesiones musculares, yo sugiero quedarnos con una básica como estas, como Pitrons, porque cualquier radiólogo en cualquier parte del mundo lo utiliza y es muy sencilla. Entonces, no sé cuál artículo estabas revisando. Es uno que se llama directrices y para lesiones musculares. No se oye. Si esta se lo comparto por... Yo les mandé, según yo, y si no, lo vuelvo a mandar en un ratito más, es el de Müller, porque es una revisión, un consenso, como que muy aceptado en los diferentes foros. Entonces es donde yo utilizo y aquí viene, por ejemplo, otra vez la revisión, hace una revisión muy extensa como de la terminología, etcétera. Y yo no sé si ese es el que te refieres, donde vienen los tipo 1A, etcétera, porque tiene que utilizarse en resonancia magnética.
y hay otros más. Entonces viene ahí la clasificación, la importancia de cómo la correlación de ultrasonido con resonancia, tenemos una, pues no disparidad, sino una limitación para valorarlo por ultrasonido, mientras que el uso está enfocado para resonancia magnética. Por eso, si tú solo vas a interpretar resonancia magnética, te puedes quedar con esa clasificación. Pero si por alguna cosa, como en mi caso, haces un ultrasonido muscular, o incluso ahora que está otra vez retomándose esto de hacerlo en el sitio en el que ocurre la lesión, pues obviamente tiene que ser un ultrasonido portátil, ¿no? Entonces, sí es importante ah, saber qué es lo que vas a hacer o cuál es tu método en el que vas a utilizar. Y sí, compártelo para ver qué es lo que estás viendo. ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, doctora, gracias. Está en el chat, doctora, la segunda. Ah. Y el otro que les decía, y se los mando, es este de Charles Pedret, que es la clasificación del gastrocnemio medial a nivel de unión miotendinosa del origen del Aquiles. ¿Por qué es importante? Porque cualquier ortopedista y el médico en rehabilitación lo utiliza y realmente es muy sencillo, no hay mucha dificultad y sobre todo porque es muy frecuente estos tipos de lesiones. Entonces vienen los esquemas, el esquema y viene la imagen y es muy fácil poder identificar la lesión. Entonces, si yo cuando yo no me acuerdo, pues voy y retomo, saco mi artículo, reviso, identifico, he identificado correctamente en el plano sagital, conociendo ya la anatomía, el tipo de lesión, he hecho mi medición, hago mi revisión comparativa, es muy sencilla, sobre todo plano de eje largo, y obviamente cuando hay colección, sangre que separa o que ya no se ve el tendón plantar delgado, pues el diagnóstico, esto es lo más frecuente que vemos, el tipo 2B por mucho, pero podemos identificar otro tipo de lesiones más complejas y obviamente el esquema lo hace muy sencillo. Este sí yo le recomiendo que lo usen porque lo utilizamos otra vez en diferentes foros y se retoma el artículo y sigue siendo muy vigente su uso. Entonces también se los debo. Y en el chat, ¿a los cuántos días después de un traumatismo se hace una reevaluación por ultrasonido? Depende mucho del tipo de paciente y de la lesión. Es decir, si tú hiciste el estudio inicial. Sí, depende sobre todo de la evolución. Y cambia otra vez, dependiendo del médico que te está presionando para hacerlo más temprano porque piensa que reevaluarlo, no sé, en 2 semanas va a haber muchos cambios y le va a poder dar una buena noticia al paciente, o porque el paciente es deportista y tiene el compromiso de una actividad o de entrenamiento y te está presionando. Entonces, realmente es variable. Yo diría que muy temprano, 2 semanas. ¿Por qué? Por la presión que te da el paciente y el médico. Y no quiere decir que esté justificado, sino que es la presión, que ellos te hacen. Pero si a mí me dices, puede ser 3 o 4 semanas promedio. Si es una lesión pequeña, yo sugeriría hasta 8 semanas. Y recordemos que las lesiones o los hematomas musculares y los cambios que vemos después de la rehabilitación lo podemos ver hasta la semana 16. Entonces, tienen un amplio rango de valoración o de reevaluación posterior a. Entonces, si tú me dices, es un paciente de más de 50 o de más de 60 y juega fútbol el fin de semana, o sea, es un deportista ocasional, cuya actividad física y profesional es otra, ¿no? Trabaja en oficina, etcétera, yo le sugeriría a lo mejor en 2 meses promedio. Pero cuando el paciente se va, hay que insistirle. La evolución de las lesiones puede ser tan larga como 16 semanas. Entonces, si no lo tienes ahí cada mes para que se haga el ultrasonido, y no es el problema del ingreso o del pago del ultrasonido, sino que pues me parece que éticamente no está correcto. Entonces, un tercero diría, esta doctora le cobra por hacerse el ultrasonido
a las 8 semanas o a las 4 semanas cuando no vamos a ver los cambios, sobre todo en ultrasonido, ¿no? Y aún en la elastografía depende, si yo lo hago, depende mucho de la máquina, de la escala y de la compresión cuando la elastografía es cualitativa. Entonces, no hay un marcador o un parámetro que diga, ah, te quiero ver aquí, o todavía no hay un marcador que diga, ah, aquí ya la elastografía en la semana 8 te va a decir que es fibrosis, porque además hay otros factores externos como la misma actividad que hace el paciente, la edad del paciente y el estado de salud o qué tan sano está ese paciente para hacer el seguimiento o la valoración subsecuente. ¿Qué tan útil es el ultrasonido? Sí es muy útil, pero depende de quién lo haga, porque puede pasar que se te pierda la lesión inicial y entonces lo infieres al ver ese tendón grueso o que ya está retraído, o en la elastografía tienes una mezcla, por ejemplo, de un componente duro de fibrosis en un tendón grueso, por ejemplo, una unión miotendinosa, y tienes algo nuevo, ¿no? La sangre o el edema nuevo. Entonces, cuando tú haces el estudio, tú ya ves los cambios y depende de la experiencia de quién lo haga, de decir, ah, este ya tiene fibrosis, ya se lastimó antes, ¿no? Hace muchas semanas, hace 2 meses o 2 años, ¿no? Yo no puedo saber cuánto tiempo. Y ahora tiene algo nuevo. O ya tiene retracción muscular con atrofia muscular de ese cuádriceps, que eso pasa muy seguido, sobre todo en los adultos mayores, no sé, mayores de 50, digamos de 45 para arriba, porque hay, y sobre todo en adultos mayores o mujeres donde hacemos grasa y atrofia muscular propias de la edad con sarcopenia, donde es difícil para quien está de nuevo o joven en estas valoraciones, porque tú ya ves grasa en el músculo, la atrofia muscular, y entonces tienes una lesión nueva hiperecoica con sangre donde tienes ecogenicidades diferentes, y si no tienes el detalle o no insistes al paciente sobre el tiempo de lesión o que lo haya identificado, se te puede ir la lesión. Entonces, la clave es la clínica y hacer el estudio comparativo para poder identificar el grado de atrofia muscular, infiltración grasa previas que te hagan sospechar que tuvo una lesión anterior. Y además no te ayuda que el paciente a veces no se acuerda o no identificó el trauma, ¿no? O el deportista de alto rendimiento no lo refiere por trauma porque no le dolió o no descansó, entonces no le hace caso. Entonces, otra vez, la clínica, si el paciente no te ayuda, no lo recuerda o no lo identificó, para un paciente, para un radiólogo joven que no hace todos los días, se le puede pasar desapercibido. Ok, muchas gracias, doctora. Creo que por nosotros dudas. ¿Otra vez? Muchas gracias, digo. Se corta, se corta otra vez. Gracias. Creo que ya no hay más dudas, doctora. Ok, gracias. Buenos Gracias a días. usted, doctora. Buen Nos día. vemos el martes. Muy Bye. bien, doctora. Bye.